Hola, esta noche vamos a caminar bajo un cielo que, honestamente, parece estar a punto de caerse encima de ti. No es exageración. Justo ahora, mientras respiras el aire tibio de la llanura, una línea de fuego atraviesa la oscuridad, como si alguien hubiera rasgado el firmamento con una uña incandescente. La luz parpadea, vibra y por un segundo ilumina tu cara con un brillo dorado que no te pertenece. Una luz que viene de un lugar tan lejano que tu cabeza probablemente explotaría si intentaras imaginar la distancia. Y claro, tú, pobre mortal con problemas muchísimo más terrenales, no sobrevivirías ni un minuto si esa cosa te cayera encima. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un segundo para darle me gusta al video y suscribirte. Pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá donde estás. Ahora, baja las luces. Quizá enciende un ventilador para ese suave murmullo de fondo y dejemos que la noche nos lleve poco a nuestro viaje. Te quedas quieto, sintiendo cómo el silencio se hace más denso después de la caída del meteoro. Ni los grillos se atreven a hacer ruido. El destello aún persiste en tu retina, como una pequeña serpiente de luz que se mueve cada vez que cierras los ojos. Y de pronto te das cuenta de que entiendes perfectamente por qué los antiguos pueblos creían que aquello era oro cayendo del cielo. No porque fuera literalmente dorado, aunque a veces lo parecía, sino porque venía del lugar más inaccesible de todos. Arriba, lo alto, lo divino. Los relatos más viejos que existen hablan de noches como esta. Noches en las que la gente salía corriendo de sus chozas con la boca abierta, apuntando al cielo como si un dios se hubiera soltado la melena ardiente. Para ellos, la lógica era simple. Si algo brilla, si algo quema, si algo viene del firmamento, entonces pertenece al reino de los dioses. Y si después encuentras en el suelo una piedra extraña, dura como el hierro y fría como la muerte, ¿cómo no pensar que es un regalo? Porque lo curioso, y aquí va tu primer dato histórico para arrullarte intelectualmente, es que casi todas las civilizaciones antiguas describieron meteoros como señales divinas. No importa si estás en Mesopotamia, en Mesoamérica o en África, el cielo encendido siempre provocó un silencio reverente. Y también pánico, claro, pero pánico elegante, de ese que inspira mitos. Hay historias que cuentan cómo aldeanos enteros seguían el rastro de una luz caída para encontrar la piedra del cielo. Algunos la envolvían en lino blanco, otros la consagraban en templos, otros la escondían porque, si brillaba demasiado, podían pensar que atraería desgracias. Historians still argue whether estas primeras piedras celestes fueron tratadas más como reliquias religiosas que como objetos prácticos. Pero las evidencias muestran templos enteros construidos alrededor de un solo fragmento. Aquí tienes un pequeño dato curioso. En algunos pueblos del Mediterráneo se creía que si tocabas un meteorito justo después de su caída, podías sanar enfermedades de la piel. Sí, el primer spa cósmico improvisado de la historia. Caminas un poco más, sintiendo que la noche te abraza. El suelo aún huele a tierra caliente y pasto seco. Sobre ti, un cielo negro salpicado de estrellas deja ver una tenue neblina. Quizás es polvo cósmico, o quizás solo es tu imaginación en modo poético. Pero funciona. Y mientras observas el horizonte, donde el meteoro desapareció, entiendes por qué este fenómeno inspiraba tanto respeto. No era solo la luz, era la idea de que el cielo, ese techo inmenso,
perfecto y silencioso, pudiera romperse, que algo del otro lado viniera directo hacia ti, como un mensaje que no pediste y que, honestamente, no sabes si quieres leer. Quizá más adelante en la noche te atrevas a seguir el rastro. Por ahora, solo escuchas el eco de ese fuego lejano vibrando todavía en tu pecho. Una mezcla de miedo antiguo y fascinación infantil. El oro del cielo ha caído y tú estás aquí para verlo. El silencio que dejó el meteoro todavía flota en el aire cuando decides avanzar hacia el viejo sendero que bordea los campos. Caminas con cuidado, escuchando el crujido suave de la grava bajo tus sandalias, o lo que sea que llevas puesto en este viaje nocturno que, admitámoslo, ya se siente más épico de lo que pensabas cuando diste play al video. La brisa trae olor a humo lejano, quizá de alguna fogata, quizá del propio cielo. Y mientras avanzas, el paisaje alrededor empieza a transformarse con la memoria. No estás en tu presente. Poco a poco, la noche te coloca en otro tiempo. Un tiempo en que Babilonia y Egipto aún respiraban poder en cada ladrillo, en cada columna, en cada susurro de sus sacerdotes. No necesitas máquinas del tiempo. La historia, cuando te quiere, te abraza, sin pedir permiso. Frente a ti aparece la silueta de un templo mesopotámico, firme como una montaña y decorado con ladrillos vidriados que reflejan la luz de la luna. Las estrellas se alinean sobre su cima como si lo coronaran, como si reconocieran que aquel edificio tiene una conexión directa con ellas. Y la verdad, para los habitantes de esa ciudad, sí que la tenía, porque cuando un meteoro cruzaba el cielo sobre Babilonia, no era un fenómeno astronómico, era un mensaje, un anuncio, a veces un regalo, a veces una advertencia. Los sacerdotes subían apresuradamente las escaleras de los zigurats con tablillas de arcilla en mano, grabando cada detalle de la luz celestial, la dirección del rayo, el color, la duración, incluso el sonido, si lo había. Tu dato histórico obligatorio de la noche: los astrónomos sacerdotes de Babilonia registraron cientos de caídas de meteoros durante siglos, a veces con una precisión tan obsesiva que hoy los astrónomos modernos pueden reconstruir parte de su trayectoria. Llegas a la entrada del templo y ves a un grupo de sacerdotes con túnicas largas de color azafrán. Llevan cestas de juncos con ofrendas y sus voces se mezclan en un canto lento que parece resonar en las paredes de arcilla. No entiendes las palabras, pero el tono, una mezcla de respeto y miedo, te dice que esto no es una ceremonia cualquiera. Ha caído fuego del cielo, y eso siempre es un asunto serio. A un lado, un joven aprendiz copia en una tablilla húmeda el relato de un mercader que asegura haber visto una llama divina dividirse en 3 serpientes. Sí, serpientes. Y aunque tú sabes que, bueno, los meteoros no suelen tener forma de serpiente, también sabes que el cerebro humano, especialmente el de alguien con 0 experiencia astronómica, tiende a mezclar terror con creatividad. Historians still argue whether estos relatos deben interpretarse literalmente o como metáforas rituales. Pero lo que está claro es que todo el mundo recordaba exactamente dónde estaba cuando veía caer una luz así. El canto continúa mientras entras al patio interior del templo, una estatua de una deidad babilónica, quizá Ishtar, quizá Marduk. Tú tampoco es que tengas el catálogo completo en la cabeza. Sostiene un disco solar en una mano y una serpiente en la otra. Su mirada de piedra parece dirigirse directamente al cielo, vigilante, esperando otro mensaje. Pero la noche decide cambiar de escenario.
El aire se enfría. El olor a arcilla húmeda se diluye y de pronto estás rodeado de columnas de piedra caliza y dibujos de papiro que flotan en las paredes. Bienvenido a Egipto, donde incluso el concepto de lo divino parece tener textura dorada. Aquí, un meteoro no es solo una señal, es un fragmento del propio cuerpo de los dioses. Los sacerdotes egipcios, vestidos con lino blanco impecable, que tú jamás serías capaz de mantener limpio, caminan descalzos por el suelo de piedra, mientras sostienen lámparas de aceite que proyectan sombras titilantes. Uno de ellos señala el cielo y murmura algo sobre las lágrimas de Nut, la diosa del firmamento. Según ciertos mitos, esas chispas ardientes eran parte de su cuerpo celestial que caían temporalmente al mundo de los mortales. Y si caían, era por una razón, siempre por una razón. Te sorprende ver cómo la gente común también participa. Familias enteras observan el firmamento con mezcla de temor y entusiasmo. Algunos creen que la piedra que cae debe ser encontrada y enterrada ceremoniosamente. Otros creen que debe ser llevada al templo para su purificación. Y aquí llega tu tidbit extraño del día. Algunos textos tardíos mencionan la idea de colocar fragmentos de meteoritos bajo almohadas para recibir sueños proféticos. Imagina dormir con una roca espacial debajo de la cabeza. Tú te despiertas con tortícolis. Ellos despertaban sintiendo que un dios les había hablado. Te quedas mirando el cielo de Egipto más claro, más amplio, más sereno, pero sabes que cualquier segundo podría volver a romperse y que cada chispa que cruza ese azul oscuro es, para ellos, una advertencia o una promesa. En Babilonia, en Egipto, en tantos lugares antiguos, el cielo era un libro abierto y cada meteoro era una frase escrita con fuego. Sigues avanzando por el corredor del templo egipcio, todavía con el eco del canto sacerdotal resonando en tus oídos, cuando la escena empieza a desvanecerse suavemente a tu alrededor, como si alguien hubiera soplado sobre una pintura fresca. La arena, las columnas, las lámparas, todo se vuelve ligero, frágil, casi traslúcido. Parpadeas, y cuando vuelves a abrir los ojos, ya no estás en Egipto ni en Babilonia. Ahora te encuentras frente a un pequeño santuario de piedra, escondido entre colinas silenciosas que apenas se iluminan por la luna. Aquí no hay multitudes, no hay templos monumentales, ni sacerdotes con túnicas bordadas. Solo un altar de roca, modesto, casi anónimo, y sin embargo, uno de los lugares más importantes para cualquier hombre o mujer que crea que los dioses no solo observan, sino que también dejan caer mensajes sólidos y ardientes en la tierra. El aire es frío, tanto que casi cruje en tus pulmones. Y aún así, en el centro del altar, descansa un objeto envuelto con sumo cuidado en varias capas de tela teñida de rojo oscuro. No hace falta que nadie te diga qué es. Tú ya lo sabes. Es una piedra que cayó del cielo, un meteorito conservado como si fuera un corazón arrancado a una deidad. Te acercas lentamente, no porque te lo prohíban, no hay nadie aquí, sino porque todo tu cuerpo parece entender que estás entrando en un espacio donde la frontera entre lo humano y lo divino es mucho más delgada de lo que te gustaría admitir. La brisa levanta uno de los pliegues de seda y revela un fragmento de la piedra. Es negra, con vetas metálicas que brillan incluso sin luz directa. Toques lo que toques en esta vida. Sabes que hay texturas que pertenecen a la tierra y otras que no. Y esta no pertenece. No se parece al basalto volcánico, ni al hierro común, ni a ninguna roca.
que hayas visto jamás. Y allí está tu dato histórico obligatorio. Muchos pueblos antiguos trataban los meteoritos como reliquias, literalmente envolviéndolos en seda, lino o cuero, para evitar que la energía divina escapara. Hay registros en Asia, en el Mediterráneo, e incluso en algunas culturas africanas, donde las piedras celestes eran guardadas en cofres, protegidas de la luz, del ruido y, según algunos sacerdotes, de la envidia de otros dioses. Te inclinas un poco más para observarla y notas marcas sobre la superficie, pequeñas hendiduras, cráteres diminutos, como si la piedra hubiera sido tallada por estrellas diminutas antes de caer. Algunos textos antiguos aseguraban que esas marcas eran la escritura de los dioses. Historians still argue whether esas interpretaciones fueron puramente simbólicas o si realmente existieron sacerdotes que intentaron leer la piedra como si fuera un manuscrito celestial. A tu derecha, alguien ha dejado un cuenco con ofrendas, semillas, miel y un pequeño anillo de cobre. Imagina la escena original. Alguien, probablemente un pastor o un cazador, encontró este fragmento brillando en el suelo después de la caída de un meteoro. Lo levantó, probablemente esperando que quemara, y descubrió que estaba tibio, no ardiente. Eso bastó para convencerlo de que la piedra no era peligrosa, era sagrada. Un detalle curioso para tu colección de rarezas históricas. Hay culturas donde las parejas recién casadas tocaban un meteorito para obtener fuerza fértil del cielo. Sí, así como lo oyes, el equivalente antiguo de frotar la panza de Buda, pero cósmico. Das un paso atrás y observas el santuario desde afuera. Te das cuenta de que es pequeño porque no necesita ser grande. La piedra ya lo hace especial. Y esto es cosa de siglos. Cultos enteros han nacido alrededor de objetos como este. Sigues subiendo una colina cercana, buscando una vista más amplia del paisaje. Desde arriba, el altar parece diminuto, una pequeña mancha roja en medio de la oscuridad. Pero imagina ser parte de una cultura antigua, sin luces artificiales, sin ciencia moderna, sin Google para decirte que ese fuego vino de un trozo de roca a miles de kilómetros por hora. ¿Qué tendrías? Solo tu intuición, tu miedo y tu sentido del asombro. Y es ese asombro el que hizo que estas piedras se convirtieran en objetos de poder. No eran solo recuerdos de una noche fantástica, eran puentes entre los hombres y los dioses. Objetos que no nacieron en este mundo, pero que ahora estaban aquí, accesibles, tocables. Un puente sólido, frío, brillante. Una reliquia que habla sin tener voz. Y tú, mientras escuchas el viento pasar sobre la colina, casi puedes jurar que la piedra respira con el ritmo del cielo. La colina oscura que acabas de ascender se disuelve en un suspiro, como si hubiera sido solo un pensamiento con forma de paisaje. El aire cálido regresa, el olor a incienso también. Y de pronto estás otra vez en Egipto, pero no en el templo que viste antes. Ahora te encuentras en una sala silenciosa y profunda, una de esas cámaras donde solo entraban los artesanos más hábiles y los sacerdotes con manos demasiado limpias para cruzarse con el pueblo. Las paredes están cubiertas de relieves que parecen moverse con la luz temblorosa de las lámparas de aceite. Y en el centro de la sala hay una mesa larga de piedra, tan pulida que refleja los objetos que descansan sobre ella. Cuchillas pequeñas, vasijas de pigmentos, cinceles diminutos y justo en medio un fragmento oscuro de metal que no parece pertenecer a este mundo.
No lo parece porque no lo es. Es bien putamente extraterrestre. El artesano que trabaja la pieza, un hombre joven, con el pecho desnudo, la piel brillando por el calor y un collar de cuentas de turquesa, la sostiene con reverencia. No la golpea, no la calienta demasiado, no la trata como a un metal común. La trabaja como si estuviera tallando luz solidificada. Y tú recuerdas tu dato histórico obligatorio de esta sección. Los egipcios tenían una palabra específica para el hierro de los meteoritos. Bia Empet, el metal que cayó del cielo. Y no es poesía moderna, es literalmente lo que pensaban. El hierro común es terrenal. Este metal es de los dioses. Solo piénsalo. Hace miles de años, antes de que la humanidad dominara el hierro terrestre, el único hierro accesible era el de los meteoritos. Así que para los egipcios, este fragmento que el artesano sostiene no era simplemente raro. Era un tesoro más valioso que el oro. El hombre afila delicadamente los bordes del metal y comienza a moldearlo en forma de hoja. No una hoja de arma. La realeza tenía suficiente bronce y oro para eso, sino una especie de amuleto, un pequeño objeto con forma de gota, la misma forma que adoptan muchos meteoritos cuando se derriten un instante al caer. A su alrededor, varios sacerdotes observan en silencio. Uno de ellos sostiene un rollo de papiro donde se describe el propósito del objeto, ser parte de un collar real destinado al cuello de un joven príncipe, porque para los faraones llevar un fragmento del cielo sobre el pecho no era adorno, era protección divina, un puente entre su sangre terrenal y su supuesta ascendencia cósmica. Y aquí va tu tidbit curioso del día, digno de comentarlo mañana como si siempre lo hubieras sabido. El famoso puñal hallado en la tumba de Tutankamón está hecho casi por completo de hierro meteórico. Sí, el chico literalmente fue enterrado con un arma forjada del espacio exterior. Algo así como si hoy enterraran a un presidente con un lightsaber real. Te acercas un poco más, intrigado. El artesano coloca la pieza ya terminada sobre un paño de lino y los sacerdotes la envuelven cuidadosamente en varias capas, igual que hicieron con la piedra sagrada del santuario anterior. Para que no pierda su fuerza, murmura uno. Historians still argue whether estos rituales eran simbólicos, mágicos o simplemente tradición, pero lo cierto es que el cuidado extremo era real. De repente la escena cambia ligeramente. Ahora te encuentras en una cámara del palacio. Una mujer, quizá una princesa, quizá una reina, se observa en un espejo de metal pulido. Sobre su cuello descansa un pequeño colgante brillante, la gota de hierro meteórico que acabas de ver nacer. Contra su piel bronceada, la pieza parece emitir un reflejo azul pálido. No es luz propia, claro. Es solo el fuego de las lámparas reflejado en el metal. Pero si fueras un egipcio del año 2500 a.C., ¿quién te convencería de lo contrario? La mujer se endereza con orgullo. No lleva simplemente joyas. Lleva una parte del cielo. Lleva un mensaje que cayó en la noche. Un fragmento que atravesó fuego, viento, distancia, silencio y oscuridad antes de llegar hasta ella. Te detienes un momento más, contemplando la escena. Entiendes por qué los faraones se rodeaban de estos objetos. No eran solo símbolos de poder, eran recordatorios. Recordatorios de que el cielo puede romperse y que cuando lo hace, deja regalos. Regalos peligrosos, misteriosos, brillantes. Regalos que solo los elegidos podían llevar. La luz dorada de Egipto se atenúa suavemente, como si alguien hubiera apagado una lámpara detrás de un velo.
El aire se vuelve más fresco, más salino, y el eco de pasos y murmullos cambia su música. Ahora ya no escuchas el arrastre suave de sandalias sobre piedra templada, sino el resonar firme de pies descalzos sobre mármol blanco. Parpadeas y te encuentras en Grecia, una Grecia arcaica, aún impregnada de mito, donde cada piedra tiene historia y cada sombra parece esconder a un semidios aburrido observando a los mortales. Frente a ti se levanta una colina rocosa que domina un valle fértil. Arriba, un grupo de hombres y mujeres vestidos con túnicas ligeras se arremolina alrededor de un objeto oscuro posado sobre una base de piedra. El aire vibra con expectación y también con un ligero aroma a aceite de oliva tibio. Porque todo en Grecia, absolutamente todo, parece oler a eso. A medida que te acercas, el objeto se vuelve más claro. Un meteorito, una piedra negra irregular, con marcas que parecen cicatrices antiguas, colocada con una reverencia absoluta en el centro del círculo. Un anciano, con barba blanca y una túnica índigo que le llega hasta los tobillos, posa su mano temblorosa sobre el meteorito. Cierra los ojos, murmura palabras que el viento arrastra, como si temieran a que la piedra escuchara demasiado claramente. Uno de los jóvenes a su lado sostiene una tabla de madera cubierta de cera donde va trazando los comentarios del anciano. Tú no puedes evitar pensar. Por lo visto, incluso en la antigüedad había interns. El anciano abre los ojos y anuncia con solemnidad que este lugar, exactamente aquí, ni un paso más allá, es donde se debe levantar un templo. No porque lo haya ordenado un rey, no porque lo haya sugerido un arquitecto sofisticado, sino porque la piedra del cielo cayó justo en este punto, marcando el lugar donde los dioses tocaron la tierra. Tu dato histórico suave de esta sección: varios templos griegos, incluyendo algunos dedicados a Cibeles y Afrodita, afirmaban custodiar meteoritos que habían señalado el sitio sagrado del edificio. Algunos incluso se guardaban dentro de el aditón, la cámara más prohibida del templo, más secreta incluso que lo que hoy sería una caja fuerte nuclear. Y aquí llega el tidbit extraño. En algunas regiones, los meteoritos eran llamados baetilos, y se creía que podían moverse por sí mismos cuando los dioses querían comunicarse. Sí, rocas autoambulantes. La mitología griega siempre ha sabido cómo mantener las cosas interesantes. Caminas entre los griegos que preparan la ceremonia. Varios jóvenes traen cestas de mimbre llenas de flores y pequeños recipientes con vino mezclado con miel. Otros colocan tallos de incienso sobre brasas calientes. El olor que se eleva es dulce, casi embriagador, y por un momento sientes la tentación de cerrar los ojos, tumbarte y fingir que estás en un spa antiguo. Pero abres los ojos justo a tiempo para ver cómo los sacerdotes rodean la piedra caída del cielo y comienzan a cantar un himno que sube por la colina como una corriente suave de viento. Las voces se superponen, creando una armonía que parece vibrar dentro del propio meteorito. Uno de los jóvenes sacerdotes te mira y sonríe, como si supiera que estás intentando comprender la conexión entre esta roca y la inminente construcción del templo. Te acerca un pequeño recipiente con agua perfumada y te invita a tocar la piedra, si tu corazón es sincero. Pones la mano sobre ella. El metal oscuro está frío, más frío de lo que debería en un día tibio griego. Y durante un instante, o puede que lo estés imaginando, porque llevas rato inhalando incienso como si fuera oxígeno,
Sientes un pulso leve bajo tus dedos. ¿Es real? ¿Es sugestión? Historians still argue whether estas ceremonias eran puramente simbólicas o si ciertos sacerdotes realmente creían en la actividad sobrenatural de la piedra. Lo cierto es que, antes de que termine la tarde, el anciano ya ha trazado con un bastón la forma aproximada del futuro templo alrededor del meteorito. Las primeras piedras se colocarán mañana, justo al amanecer. La roca seguirá ahí, atrapada dentro del santuario para siempre. No como un objeto decorativo, no como un souvenir cósmico, sino como la prueba física de que, al menos para ellos, los dioses dejaron caer una señal exacta, un punto preciso de contacto entre su mundo y el nuestro. Y tú, que acabas de poner la mano sobre ese trozo del cielo, no puedes evitar sentir un leve escalofrío. Tal vez, solo tal vez, el cielo sí dejó un mensaje. La suave luz del Mediterráneo que cubre la colina griega se difumina, se espesa, se vuelve más pesada. El sonido de los himnos desaparece poco a poco, reemplazado por algo completamente distinto. Murmullo de multitudes, pasos apresurados sobre piedra y el inconfundible crujido de antorchas movidas por manos nerviosas. Esto ya no es Grecia, es Roma. Y Roma no mira los meteoros con ojos místicos como los egipcios, ni con reverencia filosófica como los griegos. Roma los huele como los perros huelen una tormenta. Los romanos creen que el cielo es un libro, pero a diferencia de otras civilizaciones, ellos creen que el libro está escrito para ellos, especialmente cuando algo cae ardiendo. Caminas por una calle estrecha del centro de la ciudad. La noche está tensa. Los vendedores han cerrado temprano. Los esclavos apresuran sus tareas y los ciudadanos se reúnen en grupos murmurando como si acabara de suceder un asesinato. Pero no ha pasado ningún crimen. Ha pasado algo peor. Una luz ardiente cayó cerca del campo de Marte. Aquí tu dato histórico dulce para conciliar el sueño después. Los romanos tenían registros detallados de las lapidaciones Caeli, las piedras que caían del cielo, y cada una era interpretada como presagio político. Si la piedra caía hacia el norte, malo para los germanos. Si caía hacia el sur, malo para Egipto. Si caía dentro de Roma, malo para todos. Avanzas entre la multitud y llegas al campo de Marte, donde una decena de soldados forma un círculo alrededor del lugar del impacto. La tierra está humeante. Hay un olor extraño, un aroma metálico mezclado con polvo quemado que te recuerda vagamente a tocar una moneda recién forjada. Los romanos lo llaman olor de los dioses irritados. Muy dramáticos ellos, pero admitamos que un meteoro cae y tú también te pones poético. En el centro del círculo, una piedra ennegrecida reposa todavía caliente. Un sacerdote augur, con túnica blanca impecable, obviamente alguien que no hace tareas manuales, sostiene una vara y la apunta hacia la piedra mientras murmura: «Signum, non bonum». La multitud murmura inquieta. Tú captas varias palabras flotando: guerra, mal presagio, el Senado debe reunirse. Y una muy común: ¿otra vez? Porque sí, aquí va tu tidbit extraño del día. En ciertos años turbulentos de la República, se registraron hasta 6 meteoros en un mismo periodo. Y cada uno fue interpretado como señal de que los dioses estaban muy descontentos con la política. Vamos, como redes sociales, pero con fuego real. El augur levanta la vista al cielo, frunce el ceño y dicta una interpretación que, por supuesto, afecta directamente al destino de los vivos.
El fuego cayó hacia el este, hacia Asia, grita alguien. Presagio de guerra, responde otro. Roma adora los presagios. Los colecciona, los clasifica, los retuerce para que encajen con la política del momento. Caminas hacia la Vía Sacra, donde varios senadores ya están reunidos en una discusión que mezcla filosofía con puro chisme político. Uno agita las manos, diciendo, es señal de que Marte reclama sacrificios. Otro responde, es una advertencia contra ese general que quiere más poder del que debe. Y tú piensas, mira qué eficientes. Un trozo de roca que cae y ya tienen agenda para la semana. Te detienes frente al foro. La luna ilumina los templos, las columnas, los relieves. Todo parece tan sólido, tan eterno. Y sin embargo, los romanos viven con pánico constante de que el cielo les envíe una señal que pueda desmoronarlo todo. Porque para ellos, las lágrimas del cielo no eran poéticas, eran contables, clasificables, interpretables y tremendamente útiles para justificar decisiones, victorias, derrotas, campañas militares, gastos públicos y, si hacía falta, algún que otro sacrificio oportuno. Historians still argue whether las interpretaciones de meteoros eran manipuladas deliberadamente por los políticos romanos o simplemente obedecían a una tradición religiosa demasiado arraigada. Lo que sí sabemos es que cada caída de fuego era tratada como un acontecimiento de Estado. La multitud se dispersa poco a poco. Las antorchas se apagan. Los soldados cargan el meteorito en un carro, cubriéndolo con telas y llevándolo a un templo donde será analizado por sacerdotes que, seguro, no tienen ni idea de qué están mirando. Tú miras al cielo una vez más. Roma, con toda su fuerza, su arquitectura y su arrogancia, aún se siente pequeña bajo ese techo inmenso. Al final, para ellos y para ti, un meteoro siempre será lo mismo. Una lágrima ardiente que cae del infinito, tan bella como inquietante, tan inútil como determinante. Y Roma, por supuesto, tenía que convertirlo en espectáculo. La noche romana se apaga lentamente a tu alrededor, como si alguien bajara la intensidad de todas las antorchas del mundo al mismo tiempo. El murmullo político, los presagios, los soldados, los augures, todo se vuelve tenue. Y de pronto, sin aviso, el aire cambia. Ya no huele a polvo caliente ni a hierro templado. Ahora huele a sal, a conchas trituradas, a espuma fresca. El mar aparece frente a ti, extendido como una sábana de terciopelo oscuro. Y sobre él, un brillo, un destello. Una chispa que cruza el cielo con un rastro tan luminoso que parece un pincel de fuego dibujando una línea imposible sobre el firmamento. Un meteoro, otra vez. Pero no uno cualquiera. Este, según los poetas antiguos, anuncia un nacimiento. Das un paso más hacia la orilla y el agua casi toca tus pies. La luz del meteoro cae hacia el horizonte, donde el cielo se encuentra con el mar. El reflejo flameante se rompe en miles de fragmentos sobre las olas, como si el universo hubiera decidido hacer un brindis con copas de luz líquida. Y aquí, justo en este cruce entre lo real y lo mitológico, los griegos contaron una de sus historias más hermosas, la idea de que ciertas diosas nacen del fuego celeste. Tu dato histórico suave y arrullador. Algunos poetas arcaicos relacionaban los meteoros con el nacimiento de Afrodita, Venus, interpretándolos como la chispa divina que precedía a su aparición en la espuma del mar. No es la versión más conocida, pero sí una de las más fascinantes, porque para ellos el cielo no era solo un techo, era un teatro, y los meteoros eran efectos especiales divinos.
Mientras el aire nocturno acaricia tu rostro, el océano empieza a brillar en tonos perlados. La espuma de las olas se vuelve casi luminosa. Y entonces entiendes por qué los antiguos mezclaban ciencia y mito sin ningún pudor. Tú también lo harías si vieras este espectáculo sin tener un libro de astronomía a mano. Una figura aparece en la distancia, delicada, evanescente. No es un cuerpo real, claro. Es la imaginación jugando contigo, ayudada por la luz del meteoro. Las olas parecen formar un contorno humano, justo como lo describieron los poetas. Y por un instante crees distinguir un rostro, un perfil, un gesto sereno, Afrodita o Venus, o la idea misma de la belleza que emerge del caos del universo. Un poeta de hace 2500 años estaría gritando: ¡ahí está! La diosa llega con el fuego del cielo, mientras tú piensas: necesito dormir más o menos 7 horas después de esto. Un tidbit extraño para tu colección nocturna. Algunas comunidades creían que los meteoros eran chispas del carro solar y que cuando caían al mar generaban seres divinos o criaturas marinas iluminadas. Sí, criaturas iluminadas. Básicamente, Pokémon míticos antiguos. El reflejo desaparece lentamente mientras el meteoro se consume en silencio. El mar recupera su color oscuro, profundo, insondable. La espuma vuelve a ser espuma, no cuna de diosas. Pero mientras caminas por la orilla, aún puedes sentir esa vibración poética en el aire. No la vibración literal de la roca ardiendo, sino la otra. Esa sensación de que el universo está contando historias a través de luces fugaces. Historians still argue whether estas asociaciones entre meteoros y mitología nacieron de observaciones astronómicas reales o fueron simplemente metáforas hermosas que se popularizaron. Lo cierto es que, en la imaginación antigua, cada chispa del firmamento podía dar vida a una divinidad. Te sientas un momento sobre una roca. El mar canta suavemente. El cielo permanece quieto, por ahora. Pero sabes que en cualquier segundo podría volver a romperse con otra línea de fuego, y que en ese instante, en ese cruce entre ciencia, miedo y belleza, los antiguos habrían visto no una roca, sino un nacimiento digno de una diosa, digno de la espuma del mar, digno del oro líquido que cae del cielo. El brillo del mar y la espuma luminosa se desvanecen lentamente, como un sueño que se borra en cuanto abres los ojos. El rumor de las olas disminuye hasta convertirse en un murmullo lejano, y cuando parpadeas, ya no estás en la costa. Estás en una llanura oscura, amplia, silenciosa, interrumpida solo por un resplandor rojo que vibra en el aire como un corazón encendido. Ante ti, un fragmento de hierro meteórico acaba de caer. El suelo arde todavía. La hierba está chamuscada alrededor. Puedes sentir, incluso desde tu posición, el calor casi sagrado que emana de la roca. No es un calor normal. Es un calor que parece contener movimiento, historia, viaje. Es el calor de algo que ha sido moldeado no por manos humanas, sino por distancias cósmicas. Y ya sabes lo que viene. Los humanos no pueden resistirse a tocar lo intocable. Avanzas con pasos lentos, no porque seas prudente, sino porque aún recuerdas que probablemente no sobrevivirías ni 2 días en la antigüedad, y te encuentras con un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de la roca. Son herreros primitivos, quizá del cercano oriente, quizá de algún lugar aún más antiguo. Sus túnicas son simples, teñidas en tonos russet y ocre. Sus manos están recubiertas de hollín, y sus ojos brillan como si hubieran visto a un dios bajar del cielo en persona, porque para ellos
es exactamente lo que ha ocurrido. Aquí viene tu hecho histórico suave como un arrullo. Las civilizaciones más antiguas consideraban el hierro meteórico como un material divino y lo utilizaban antes que el hierro terrestre, siglos antes de que la metalurgia verdadera se desarrollara. Era más fácil de moldear, más puro, más resistente y más celestial. Uno de los herreros, quizá el más anciano, se acerca al fragmento con un martillo de piedra. Lo toca con suavidad primero, como si temiera despertar a un dios dormido. Luego golpea. El sonido que surge es claro, limpio, casi musical. Te sorprende lo pequeño del gesto y lo grande del simbolismo. Estás viendo el momento en que un ser humano toma un pedazo de estrella y decide convertirlo en herramienta, arma o amuleto. Un tidbit raro para endulzar el sueño más adelante. Algunas tumbas reales del antiguo Egipto contienen dagas hechas de hierro meteórico y los textos lo describen como hierro del cielo. Sí, las mismas manos que escribían jeroglíficos, que construían pirámides. También valoraban el metal venido del universo, como si fuera una vena de oro caída sobre la arena. Mientras observas, los herreros transportan el fragmento hasta una pequeña forja improvisada. El fuego es tenue, insuficiente para trabajar hierro terrestre, pero suficiente para calentar este metal venido del cielo. Lo colocan en el fuego con un respeto casi reverencial. Cada movimiento es lento, medido, ritual. Uno murmura algo en una lengua que no reconoces, pero entiendes la intención, agradecimiento, o quizá una petición, porque trabajan el hierro como si fuera un préstamo divino que deben honrar. Y cuando el fragmento empieza a ponerse rojo, los hombres intercambian miradas de asombro. El brillo, el calor, la maleabilidad, todo parece sugerir que este hierro no obedece las mismas reglas que la piedra común. Ellos creen, y tú lo entiendes totalmente en este momento, que los dioses mandan el hierro para probar a los seres humanos. ¿Serán dignos? ¿Serán capaces? ¿Sabrán moldear la fuerza de una estrella sin romperse? Historians still argue whether estos primeros herreros realmente creían en una dimensión religiosa del metal o si la cultura posterior reinterpretó sus acciones. Pero cuando ves el gesto del anciano, la forma en que acaricia el fragmento como si fuera una criatura sagrada, no necesitas un historiador para saber la verdad emocional. Para ellos, este fuego no es solo fuego. Este metal no es solo metal. Es un regalo, un puente entre los cielos y la tierra. Y cuando los martillazos comienzan, el sonido que producen es distinto al de cualquier hierro moderno. Es más claro, más brillante, más vivo. Los golpes resuenan en la llanura vacía como si el cielo respondiera con un eco distante. Y tú te quedas ahí, inhalando el olor del metal caliente, de la tierra quemada, y preguntándote cómo se sentiría llevar una herramienta, un anillo o una espada hecha de una estrella caída. Seguramente más impresionante que cualquier souvenir moderno, aunque, siendo honestos, probablemente también más peligroso. El anciano herrero levanta una pequeña lámina ya moldeada y la observa contra la luz rojiza. Sonríe, agradece al cielo, y tú, sin querer, haces lo mismo, porque en este pequeño taller primitivo, bajo un firmamento que aún humea por el impacto, acabas de ver nacer la metalurgia divina. El sonido metálico de los martillos se desvanece poco a poco, como si alguien girara un dial invisible que apagara el eco del cosmos. La llanura oscura se difumina, y el olor a hierro caliente, tierra quemada y sudor ritual se transforma en algo completamente distinto.
incienso, mirra, hierbas quemadas que no reconoces, pero que huelen a ceremonia antigua y a advertencia suave de que deberías haber tomado una siesta antes de viajar entre épocas. Abres los ojos, o la versión onírica de abrirlos, y estás delante de un templo, no un templo griego, no uno romano, uno más antiguo, más crudo, más vertical, tallado en piedra oscura y decorado con marcas que no sabes si son escritura o advertencias muy claras de no toques nada. Y dentro, en un espacio iluminado apenas por antorchas que crepitan tímidamente, te espera algo que las culturas antiguas tomaban muy en serio: el oráculo de las estrellas heridas. Ese nombre suena poético, sí, pero también un poco dramático. Los sacerdotes antiguos adoraban la mezcla. Te acercas. El templo está lleno de cuencos de arcilla con brasas encendidas. El humo se arremolina en espirales lentas, como si intentara escribir en el aire mensajes que solo los sacerdotes podrían leer. En el centro, un altar de piedra lisa. Y sobre ese altar, un fragmento meteórico, pequeño, oscuro, apenas del tamaño de tu mano, pero tratado como si fuera un corazón arrancado del cielo. Aquí viene tu dato histórico calmante. Muchas culturas de Oriente Próximo y Asia Menor interpretaron meteoros como mensajes divinos, especialmente cuando los impactos coincidían con cambios políticos, sequías o eventos inusuales. Para ellos, el cielo era literalmente un tablero donde los dioses dejaban pistas. Los sacerdotes se reúnen en torno al altar. Sus túnicas, teñidas en tonos índigo y azafrán, caen hasta el suelo. Uno sostiene una tablilla de arcilla donde se anotan signos extraños. Otro agita un manojo de hierbas que chisporrotean suavemente. Y tú, ahí en medio, te sientes como alguien que abrió accidentalmente un correo electrónico divino que no iba dirigido a él. El sacerdote principal, un hombre delgado con mirada penetrante y cejas que podrían intimidar incluso a un general, extiende la mano sobre el meteoro y murmura: «El cielo ha hablado». Y claro, tú piensas: ojalá el cielo hablara más claro y con subtítulos. El hombre toma una vara larga, toca el fragmento 3 veces y luego observa la dirección del humo. El humo se inclina tímidamente hacia el este. La sala completa contiene el aliento. El sacerdote asiente, satisfecho, y declara: «Mensaje de advertencia». ¿Advertencia de qué?, pregunta un aprendiz. «Todavía no lo sabemos», responde con la confianza absoluta de alguien que no piensa admitirlo nunca. Aquí tu tidbit extraño, que te ayudará a dormir con una sonrisa absurda. Algunos sacerdotes antiguos afirmaban que podían escuchar los meteoros no por el sonido físico, sino interpretando resonancias imaginadas en el metal. Sí, resonancias imaginadas. Eran como los primeros audiófilos, pero con rocas espaciales. El ritual continúa. Anotan marcas en la tablilla, comparan direcciones del humo, observan la forma del fragmento. Y lo más curioso, leen pequeñas líneas en la superficie del hierro como si fueran runas escritas por dioses apresurados. Historians still argue whether estos rituales eran simples formas de legitimar decisiones políticas ya tomadas o si realmente creían que el cielo enviaba mensajes específicos. Pero cuando ves la devoción de estos sacerdotes, su concentración, la reverencia casi musical con la que tratan cada chispa caída, es difícil no creer que para ellos esto era más que superstición. Era un sistema de comunicación, un idioma celestial. El sacerdote principal te observa por un momento. Su mirada es tan intensa que te planteas si puede leer tu historial de pensamientos recientes.
Luego, sonríe apenas. Una sonrisa mínima, controlada, ceremoniosa. Y dice, el que llega del humo también debe escuchar. Y tú, por supuesto, asientes como si entendieras perfectamente ese proverbio, que probablemente ni siquiera es un proverbio. El sacerdote se aleja del altar. Los demás hacen lo mismo. El humo se estabiliza y el fragmento meteórico, ahora frío, parece un simple trozo de roca. Pero no lo es. Nunca lo será para esta cultura. Para ellos, cada meteoro es una carta, un aviso, una herida en el cielo que deja caer un mensaje. Y tú, mientras sales del templo envuelto en incienso, piensas que quizá los antiguos no estaban tan equivocados. Tal vez el universo sí intenta hablar. Tal vez siempre ha intentado. Y los meteoros son solo la forma más espectacular de recordarlo. El humo del templo se disipa a tu alrededor como una cortina que se abre suavemente. La sensación de haber estado dentro de un mensaje cifrado del cielo se atenúa y el aire cambia de olor. Ya no huele a incienso ni a hierbas quemadas. Ahora huele a aceite, a madera pulida, a piedra antigua que ha sentido demasiados amaneceres. Das un paso más y te encuentras en un recinto completamente diferente. Un santuario. Un santuario dedicado no a un dios específico, sino a algo más ambiguo y, para esta cultura, mucho más inquietante: los fragmentos del cielo. El interior está iluminado por lámparas de aceite suspendidas desde vigas de madera oscura. Las llamas tiemblan suavemente, proyectando sombras que parecen criaturas en movimiento. Entre esas sombras ves nichos tallados en piedra, y dentro de cada nicho, una roca meteórica. No son grandes, no son hermosas, no tienen forma especial, pero están tratadas como si fuesen corazones latientes, y tú puedes sentir, casi físicamente, el respeto, el miedo y la responsabilidad que flotan en el aire. En cuanto entras, dos guardianes se adelantan desde los lados. Ropas simples, pero impecables. Túnicas de lino en tonos azafrán y ocre, cinturones de cuero desgastado y sandalias que parecen haber cruzado más kilómetros de los que tú caminarías voluntariamente en tu vida entera. Uno de ellos sostiene una lanza corta. El otro lleva una caja de madera labrada que reconoces por los detalles. Símbolos celestes, espirales, gotas que podrían representar estrellas. Ya sabes exactamente lo que hay dentro. Otro fragmento, otro trozo de cielo. El guardián de la lanza te observa con una mezcla de sospecha y curiosidad. El guardián de la caja te observa como si fueras transparente. Ambos se mueven con la precisión ceremoniosa de quien sabe que un error, por mínimo que sea, puede enfadar no solo a un dios, sino a todo el firmamento. Aquí viene tu hecho histórico calmante del día. Algunas culturas de Oriente Próximo, Anatolia y regiones del Cáucaso guardaban los meteoritos en templos y los trataban como reliquias vivas, creyendo que podían bendecir o destruir según cómo se manejaran. No los consideraban simples rocas, los consideraban visitantes, mensajeros, portadores de energía divina. Te conducen a una sala más profunda del santuario. El piso está cubierto con esteras tejidas que amortiguan cada paso. Las paredes están cubiertas de marcas que podrían ser registros de caídas, líneas, círculos, espirales, fechas antiguas. Hay algo sorprendentemente científico en todo esto, aunque disfrazado de ritual. En el centro de la sala, sobre un pedestal de basalto oscuro, descansa el fragmento más importante, el más temido, el más venerado,
Está rodeado por láminas de cobre delgadas y espejos de bronce bruñido que reflejan la luz de las lámparas y la concentran sobre su superficie. El efecto es inquietante. El meteoro parece brillar por sí mismo. Los guardianes bajan la cabeza en señal de respeto. Tú imitas el gesto, porque no quieres convertirte en protagonista accidental de un mal presagio. Uno de ellos explica, o crees que explica, porque habla en una lengua antigua con un tono solemne, que este fragmento es especial. Dicen que cayó durante una tormenta sin nubes, un fenómeno que los ancianos interpretaron como una visita directa de un dios. No sabes si eso es posible, pero te da escalofríos de los buenos y de los ligeramente preocupantes. El guardián de la caja la abre. Dentro, un fragmento más pequeño envuelto en tela. Lo coloca con extremo cuidado sobre una bandeja de bronce. Luego, mira al otro guardián. El silencio se vuelve más profundo que el sonido. Hoy se limpia el fragmento, declara. Y aquí llega tu tidbit peculiar que te hará sonreír mientras intentas dormir luego. Algunas culturas realizaban rituales de alimentación de los meteoritos, donde les ofrecían aceite, vino o leche para que no perdieran su fuerza. Sí, literalmente les daban de comer. Los guardianes toman un pequeño cuenco de aceite perfumado y lo aplican en la superficie del fragmento sagrado. Lo frotan con movimientos circulares, lentos, casi cariñosos. Y es en ese momento cuando entiendes algo profundo. Estos hombres creen que cuidan de un ser vivo, no un objeto, no una herramienta, un ser, algo que vino del cielo, que podría volver a irse, que podría castigar o bendecir, que podría dormirse o despertar. Historians still argue whether estos rituales buscaban conservar físicamente los fragmentos, o si eran simplemente formas de reforzar el poder simbólico de quienes los custodiaban. Pero aquí, con la luz temblorosa y el olor del aceite perfumado, es imposible separar religión, ciencia primitiva y emoción humana. Cuando los guardianes terminan, colocan el fragmento en su nicho central y entonan un canto leve, casi un murmullo. El sonido rebota en la piedra como si el santuario tuviera pulmones antiguos. Y tú, sin saber bien por qué, sientes una calma inesperada. Una sensación de haber sido admitido, por un instante, en un secreto que no pertenece a tu época. Luego, los guardianes se retiran lentamente a las sombras. Las lámparas de aceite parpadean. Los meteoritos, en sus nichos, parecen cerrar los ojos, si es que alguna vez los tuvieron. Y tú te quedas allí, rodeado de fragmentos del cielo, cuidadores silenciosos, y una sensación muy clara de que el universo, en algún momento remoto, cayó en pedazos para que los humanos intentaran comprenderlo. La penumbra del santuario comienza a desvanecerse como si alguien abriera muy lentamente un enorme párpado sobre el mundo. El aroma a aceite perfumado y piedra antigua se diluye en otro muy distinto: polvo de camino, sudor seco, cuero calentado por el sol. Cuando parpadeas, ya no estás rodeado de reliquias celestes cuidadosamente custodiadas. Estás en medio de un mercado, pero no un mercado cualquiera. Este vibra con una mezcla extraña entre comercio y superstición, entre curiosidad y peligro, entre regateo y reverencia. Las voces se superponen, los vendedores gritan, los animales resoplan, los carros crujen. Y todo este caos gira alrededor de una mercancía que no debería existir en un regateo. Fragmentos de estrellas. A tu alrededor, comerciantes con túnicas teñidas de índigo, verde oliva o tonos tierra exhiben collares, amuletos, pequeñas figuras talladas
y piezas de metal oscurecido, que guardan en telas gruesas como si fueran objetos radiactivos. Básicamente, la joyería más peligrosa que puedes imaginar. Tu dato histórico suave y perfecto para arrullarte. Varias culturas del Mediterráneo, Asia Menor y África intercambiaron fragmentos meteóricos como símbolos de prestigio, poder espiritual o protección divina. Sí, amuletos hechos literalmente de hierro del cosmos. Caminas entre los puestos. Un vendedor robusto, con barba trenzada y manos demasiado grandes para manejar objetos tan pequeños, sostiene un colgante negro que brilla con polvo plateado. Te sonríe con más dientes de los que son necesarios para una conversación amistosa y dice: hierro caído del cielo, protege contra el mal de ojo y contra la mala suerte en el camino. Claro, tú piensas, seguro también protege del aburrimiento, porque ¿quién no querría un amuleto hecho de un meteorito? A un lado, una mujer del desierto muestra anillos que contienen pequeñas láminas pulidas de hierro meteórico. Dice que pertenecieron a un rey. Luego dice que pertenecieron a un dios. Luego dice que pertenecieron a un rey hijo de un dios, por si así te convence más. El regateo es intenso, porque aunque el material viene del cielo, los precios están muy de la tierra. Un tidbit raro para tu colección nocturna que te hará sonreír. Algunas rutas de comercio antiguas catalogaban los meteoritos como oro negro del cielo, porque su brillo oscuro recordaba al metal precioso y su origen misterioso triplicaba el valor. En otras palabras, marketing cósmico. Los carabazares se llenaban de rumores, que tal tribu tenía un fragmento que brillaba solo bajo luna llena, que tal rey usaba un amuleto contra el veneno hecho de hierro del cielo, que tal sacerdote juraba que un meteoro podía sanar enfermedades si se colocaba bajo la lengua. No lo intentes, por favor. Historians still argue whether estas creencias eran superstición pura o si el hierro meteórico era realmente más resistente, más raro y más puro, lo suficiente como para justificar su valor. Pero viendo cómo los comerciantes lo manipulan con dedos temblorosos, no necesitas mucha ciencia para entenderlo. Para ellos, esto es magia, pura magia que se puede pesar, cortar y colocar en una bolsa de cuero. Sigues caminando y entras en una zona más silenciosa del mercado. Aquí no hay gritos. Aquí los vendedores no levantan los objetos. Aquí los fragmentos están guardados en cofres. Uno de los vendedores, un anciano con ojos aguados y voz que parece hecha de viento, abre un cofre pequeño y revela una pieza que brilla suavemente, aunque no le da la luz. Parece casi una gota de noche solidificada. De un meteoro que cayó hace 3 generaciones, dice. ¿Y qué hace? Preguntas, aunque ya sabes que la respuesta puede ser desde bendice hasta mata. Trae fortuna o destruye. Depende del corazón del dueño. Ah, sí. La típica cláusula de garantía mística. Caminas otro poco y te encuentras con un escriba que documenta las ventas, en tablillas de arcilla, claro, nada de recibos electrónicos aquí. Le preguntas qué hace. Te responde que las autoridades locales desean saber qué fragmentos salen del territorio, porque cada uno lleva un pedazo del cielo que les pertenece. Básicamente, los primeros controles de exportación, pero de estrellas. El calor sube, la arena se arremolina y el mercado entero parece vibrar con una energía extraña. Sabes que no es solo comercio, es algo más profundo, una especie de recolección colectiva de historias, de deseos, de miedos. Cada fragmento vendido es una promesa,
o una amenaza. Te imaginas a todas esas piezas viajando por rutas antiguas, en camellos que atraviesan silencio y dunas, en barcos de madera que crujen como criaturas vivas, en bolsas selladas con cera, en manos que las consideran tesoros o peligros. Al final, te detienes en el borde del mercado. Desde aquí, todo parece más pequeño, más ordenado dentro del caos, y entiendes algo que nadie te dijo, pero que es obvio cuando lo ves con tus propios ojos. Los humanos no solo comercian objetos, comercian significados, comercian historias, comercian fragmentos de misterio. Y los meteoros, bueno, esos eran el misterio más valioso de todos. El bullicio del mercado se diluye poco a poco, como si la arena del desierto absorbiera los sonidos y los guardara en sus propios granos. Las voces, los regateos, las risas nerviosas y el tintineo de las joyas de hierro cósmico se transforman en un silencio espeso. La luz cambia, el aire se enfría, el horizonte se oscurece con un tinte rojizo que parece presagio. Y eso es exactamente lo que creían los antiguos, que cuando el cielo cambiaba de color, algo estaba a punto de caer. Das unos pasos hacia una meseta amplia, cubierta de piedra desnuda. No hay árboles, ni hierba, ni señales de vida. Y sin embargo, toda la meseta vibra con una expectativa tensa, como si la tierra estuviera conteniendo la respiración. Un grupo de hombres y mujeres se ha reunido en silencio, mirando hacia el firmamento. Sus ropas, telas en tonos ocre, ceniza y rojo quemado, parecen escogidas para mezclarse con el paisaje, como si quisieran que los dioses no los notaran demasiado. Una mujer de pie al frente sostiene un cuenco de cenizas. Sus ojos están fijos en el cielo. No parpadea, no habla. Un sacerdote a su lado sostiene una vara larga y torcida. En su extremo brilla un pequeño fragmento meteórico, atado con fibras vegetales, como un recordatorio de lo que puede caer. La multitud murmura, casi inaudible: advertencia, corrección, castigo. Y mientras avanzas hacia ellos, comprendes. Para estas culturas, los meteoros no eran simples rocas ardientes, eran mensajes duros, a veces punitivos, enviados por los dioses para corregir comportamientos humanos. Tu dato histórico calmante, aunque irónicamente poco calmante si lo piensas demasiado. Muchos textos de Oriente Próximo describen meteoros como fuego del juicio, ondas de los dioses o azotes celestes. Sí, el cielo como maestro estricto. La mujer que sostiene las cenizas las deja caer lentamente sobre el suelo. El viento las arrastra formando un remolino. Así avisan, susurra. ¿Quiénes?, pregunta un joven a su lado. Los que viven encima de la bóveda del cielo. Bueno, tú piensas, definitivamente necesitamos mejores contratos de alquiler cósmico. El sacerdote levanta la vara. Sus ojos se clavan otra vez en el firmamento. Y tú también miras. El cielo parpadea. Primero un punto, luego una línea, luego un destello tan fuerte que ilumina toda la meseta como si fuera de día. La multitud grita, no de miedo, aunque deberían, sino de reverencia absoluta. Porque lo que ocurre no es solo un meteoro, es un recordatorio divino. El sonido llega un segundo después, un rugido profundo, como si la montaña hubiera hablado. Tú sientes la vibración en las costillas y entonces ocurre un impacto, lejos pero visible. Una columna de polvo se levanta en el horizonte, un pilar gris que se retuerce como si tuviera vida. La mujer con el cuenco vacío cae de rodillas. El sacerdote inclina la cabeza y todos murmuran la misma frase, una plegaria que suena casi ensayada. Que aceptemos la corrección.
Aquí viene tu tidbit peculiar y perfecto para soñar después. Algunas culturas creían que ciertos meteoros perseguían a pueblos o ciudades que habían cometido pecados, como si fueran proyectiles guiados por el juicio divino. Sí, meteoros guiados. Los primeros misiles mitológicos. La multitud se agrupa alrededor del sacerdote. Algunos lloran, otros ríen, nerviosos. Otros solo miran el polvo del horizonte con incredulidad absoluta. El sacerdote habla por fin. La caída fue hacia el oeste. ¿Qué significa?, pregunta alguien. Alguien ha desobedecido, pero no aquí. Entonces, ¿estamos a salvo? Nadie está a salvo cuando el cielo se irrita. Responde con la sabiduría ambigua de alguien que sabe que su autoridad depende de mantener a todos un poco asustados. Historians still argue whether estos rituales surgieron de eventos reales, impactos, incendios provocados por meteoros, temblores cercanos, o si las élites religiosas simplemente usaban el fenómeno para reforzar su poder. Pero cuando ves cómo la multitud se aferra a cada palabra del sacerdote, entiendes que la interpretación del cielo era, para ellos, tan real como la piedra bajo sus pies. Te apartas un poco. El viento arrastra las últimas cenizas. La columna de polvo en la distancia empieza a disiparse y el cielo vuelve a su oscuridad natural. Pero el silencio que queda no es un silencio común, es un silencio cargado. El silencio de un maestro que aún no ha decidido si el alumno aprobó o suspendió. Y tú, por si acaso, decides no hacer nada que pueda irritar al cielo en lo que queda de la noche. El estruendo del meteoro castigador se desvanece lejos, como si lo escuchases a través de varias capas de sueño. El aire vuelve a calmarse, el polvo cae, el cielo recupera ese tono profundo e indiferente que siempre tiene después de un desastre. Y de pronto, sin transición evidente, el paisaje cambia una vez más. Ya no estás en una meseta árida ni en un desierto de cenizas simbólicas. Estás en un valle fértil, tan fértil que casi parece sospechoso. La hierba se mueve con una brisa suave. Hay agua clara corriendo por un arroyo. Flores pequeñas y brillantes crecen por todas partes, como si el suelo hubiera sido bendecido por alguna fuerza antigua e incomprensible. Y tú piensas, si yo fuera un fundador de ciudades, este sería un buen lugar para empezar. Pues resulta que eso mismo pensaban los antiguos, solo que, como siempre, con un toque más dramático. Tu información histórica suave del día. Muchas leyendas antiguas cuentan que pueblos enteros se fundaron justo en el lugar donde una estrella tocó la tierra. Para ellos, un impacto meteórico no era solo un susto, era un mapa, una firma divina que decía, empieza aquí. Caminas por el valle y ves a un grupo de personas reunidas alrededor de un cráter pequeño. No grande, no catastrófico, pero sí lo suficiente para marcar la tierra como si alguien hubiera apoyado un puño ardiente sobre ella. En el centro del cráter aún queda un fragmento de meteoro ennegrecido, pero intacto. Los niños lo miran fascinados. Los ancianos lo miran con miedo. Y los líderes, los líderes lo miran con la ambición suave de quienes creen ver una oportunidad. Aquí, dice uno de ellos, los dioses han puesto su dedo. Otro añade, aquí debemos construir. Y tú piensas que eso es exactamente lo que haría cualquier persona si un fenómeno impresionante cae en su patio. Porque aunque no lo admitamos, nos encantan las señales que parecen venir del cielo. Un tidbit peculiar para tu colección nocturna. Algunas culturas
creían que los lugares golpeados por meteoros adquirían propiedades especiales: tierra más fértil, agua más pura o protección contra espíritus malignos. No hay pruebas científicas sólidas de esto, pero oye, la sugestión hace milagros. Los habitantes del valle comienzan a trazar líneas sobre el suelo con palos. Están planeando calles, casas, un pequeño santuario, todo alrededor del punto de impacto, como si fuera el corazón del futuro pueblo. La idea es simple y profundamente humana. Si una estrella cae aquí, entonces este lugar importa. Es curioso cómo en culturas tan distintas el razonamiento aparece una y otra vez. Si el cielo toca la tierra, entonces ese punto es sagrado. Historians still argue whether estas fundaciones fueron realmente provocadas por impactos meteóricos o si solo se añadieron después como parte del folclore. Pero cuando ves la devoción, la emoción y la esperanza en los ojos de los pobladores, la verdad histórica pierde un poco de importancia. A veces, una historia es más poderosa que un hecho. Los pobladores empiezan a cavar alrededor del cráter, no para destruirlo, sino para integrarlo, para construir un perímetro circular. Casas rodeando el punto de impacto, una plaza en el centro, un altar justo donde cayó el fragmento. Y tú te das cuenta de algo hermoso. Para esta gente, el impacto no fue un castigo, no fue un aviso, no fue un misterio aterrador, fue un regalo, una señal para comenzar algo nuevo, un amanecer forzado por una estrella caída. Los niños corren alrededor del cráter. Los adultos discuten dónde irá cada estructura. Las primeras estacas se clavan en el suelo, las primeras piedras se colocan en fila y poco a poco ves nacer una ciudad cuyo origen no será recordado como gente buscando un lugar fértil, sino como el lugar donde una estrella decidió descender. Te alejas ligeramente para ver el valle desde una elevación. El sol cae en diagonal, iluminando el pequeño círculo de actividad humana. El fragmento meteórico brilla débilmente. Las sombras se alargan. El tráfico de las hormigas humanas empieza a ordenarse. Y comprendes que estos pueblos no estaban fundando una ciudad cualquiera. Estaban fundando un mito, una promesa, una historia que sería contada a los hijos y a los hijos de los hijos durante siglos, porque no importa cuánto avance la civilización, cuando una estrella toca la tierra, los humanos siempre toman nota. El valle fértil se disuelve en una bruma cálida, como si la historia misma te estuviera cambiando de escenario sin siquiera pedir permiso. El murmullo de la gente que funda su ciudad se atenúa hasta convertirse en un eco distante. Y entonces, el silencio llega de manera abrupta, con una presencia casi física. Un silencio que anuncia que algo grande y peligroso está a punto de comenzar. Cuando la bruma se aclara, estás parado en una colina alta, en mitad de la noche. Pero no es una noche normal. El aire está cargado. Las nubes, inmóviles, parecen tensas como cuerdas de arco. La luna tiene un brillo raro, como si estuviera presenciando algo que ni ella entiende del todo. A lo lejos, pueblos enteros están reunidos en lo alto de murallas, colinas o plazas abiertas. Nadie duerme. Nadie está dentro de sus casas. Todos miran al cielo. Tú también miras, y de inmediato entiendes por qué esta noche pasará a la historia. El cielo se rompe, literalmente. Primero una línea de luz, luego otra, luego 10, luego cientos, miles. Un torbellino de fuego rasga el firmamento en todas direcciones, como si los dioses estuvieran librando una batalla masiva justo detrás de la bóveda celeste. Las crónicas antiguas eran dramáticas, sí,
pero por una vez, tal vez no exageraban tanto. Tu dato histórico suave del día. Numerosas culturas documentaron lluvias de meteoros particularmente intensas como noches en las que el cielo abrió sus puertas, guerra entre dioses o procesiones de seres luminosos. Y la verdad es que, viéndolo así, no se puede culparlos, porque lo que presencias es tan sobrecogedor que parecería totalmente lógico creer que algo sobrenatural está en marcha. Las líneas de fuego caen en patrones, algunas cruzándose, otras paralelas, otras formando arcos perfectos. Cada trazo dura apenas un instante, pero deja una estela ardiente que parece quemar el aire. La multitud a lo lejos cae de rodillas. Algunos rezan, otros lloran, unos pocos ríen, los nerviosos de siempre. Pero todos sienten lo mismo. Esto no es normal. Un anciano a tu lado murmura con la voz quebrada: «Es la guerra celestial». ¿Entre quiénes?, pregunta sin pensarlo. Entre los que suben y los que bajan. Y tú piensas: bien, esa aclaración fue exactamente igual de confusa que lo que está pasando en el cielo. Aquí viene tu tidbit peculiar para la colección. Algunas crónicas chinas describen lluvias de meteoros tan densas que parecían faroles cayendo en cascada. Y otras las registran como dragones de fuego danzando en el firmamento. Los observadores no eran solo supersticiosos, eran poetas involuntarios. El cielo sigue vomitando fuego. No es una lluvia suave, es una tormenta, una tempestad furiosa de luz que convierte la noche en un campo de batalla silencioso. Cada tanto, uno de los meteoros cae más bajo, cruzando el horizonte con un rugido profundo. Las montañas retumban, el suelo vibra bajo tus pies. La multitud jadea como un solo organismo vivo. Un niño grita: «¡Son los dioses bajando a la tierra!». Una mujer responde: «No, son las almas de los héroes subiendo», y tú piensas que cada uno está viendo su propia versión del mito. Historians still argue whether algunas de estas lluvias meteóricas fueron leónidas, extremadamente densas, restos de cometas fragmentados o fenómenos raros provocados por polvo cósmico concentrado. Pero independientemente de la causa, el efecto en los humanos fue el mismo: temor, fascinación, humildad absoluta y, por supuesto, interpretaciones épicas. Otra ráfaga cruza el cielo. Esta es más grande, más brillante. Deja una estela que tarda casi un minuto entero en apagarse. La multitud grita al unísono, como si hubieran visto caer un dios entero. Las sombras danzan. La luz parpadea con cada trazo de fuego. Y por un momento te sientes diminuto, no de una manera triste, sino de una manera profundamente humana. De esas que te recuerdan que no importa lo que construyas, lo que conquistes o lo que imagines, el cielo siempre tiene la última palabra. La tormenta de luz disminuye lentamente. Los trazos se vuelven más esporádicos. Las estelas duran menos. El cielo empieza a cerrarse. La multitud, exhausta, deja escapar un suspiro colectivo. No saben si fueron testigos de un presagio, un castigo, una celebración divina o simplemente de un fenómeno natural extraordinario. Solo saben que jamás olvidarán esta noche. Y tú tampoco. Te quedas viendo el último meteoro desaparecer, como una chispa que se apaga en una hoguera lejana. El cielo vuelve a estar oscuro. La tierra vuelve a estar quieta. Y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, dentro de este viaje, parece haber gastado toda su energía. Pero tú sabes que siempre queda algo más. Una última chispa, una última historia, una última caída del cielo.
El eco de la batalla celeste se desvanece, primero como un rumor lejano, luego como un recuerdo que se disuelve entre los dedos. La noche vuelve a ser noche. El cielo, ese mismo que hace unos instantes parecía estar al borde de romperse, ahora descansa en silencio. Y tú también, o al menos intentas hacerlo. La colina deja de ser colina y el mundo cambia una última vez, no hacia un templo, ni un mercado, ni un valle sagrado, ni una meseta castigada. Esta vez cambias hacia nada, o mejor dicho, hacia el espacio entre pensamientos. Un terreno suave, oscuro, silencioso, pero no vacío, porque está lleno de algo que todos los antiguos intuían, aunque no tenían palabras científicas para nombrarlo. Polvo estelar. Flotas un instante, no en el cosmos literal, sino en una metáfora viva. Un recordatorio sutil de que todo lo que viste en este viaje, los meteoros adorados, temidos, interpretados, comerciados, venerados, nacía de un vínculo tan profundo que los humanos aún no han terminado de comprenderlo del todo. Caminas, aunque no hay suelo, miras alrededor, aunque no hay horizonte, y sin embargo, todo tiene sentido, porque aquí, en esta calma total, puedes por fin ver el patrón que los antiguos buscaban desesperadamente. Un ciclo hermoso y sencillo. Tu dato histórico suave, casi como un susurro. Los meteoros no son intrusos del cielo, son recordatorios físicos de que la materia del universo entero está conectada. Lo que cae del cielo es lo mismo que forma montañas, océanos, ciudades y también a ti. Y aquí va tu tidbit raro, que te va a acompañar cuando ya estés medio dormido. Muchas culturas antiguas tenían la intuición poética, no científica, de que los humanos venían del polvo del cielo. Lo bonito es que, aunque lo decían en tono místico, no estaban tan equivocados. Historians still argue whether estas ideas intuitivas influenciaron mitos posteriores sobre creación humana, almas descendidas o cuerpos moldeados por fuerzas celestes. Pero tú, ahora, en esta penumbra cósmica, ves la idea con claridad. No es que los humanos vinieran del cielo, es que el cielo nunca ha estado separado de los humanos. Avanzas entre destellos suaves que podrían ser partículas, memorias o pensamientos. Cada una trae ecos de lo que vimos. El herrero que golpeaba la estrella caliente, el sacerdote que leía mensajes en el humo, el mercader que vendía amuletos de noche solidificada, los fundadores de una ciudad que creían seguir un mapa divino, los pueblos que temblaban bajo la tormenta de fuego. Todos intentando hacer lo mismo que tú haces ahora, entender. Porque cuando una estrella cae, nadie permanece indiferente. Y cuando un ser humano mira hacia arriba, siempre busca algo más que luz. La oscuridad alrededor empieza a girar suavemente, como una bóveda celeste formándose otra vez. Ves cúmulos, nebulosas, pequeños puntitos que podrían ser futuros soles. Y tú, habitante temporal del polvo, entiendes la verdad más simple de todas. Somos parte del ciclo, de la ida y vuelta, de lo que cae y lo que nace. El oro que llovía del cielo, el hierro que se forjaba en manos temblorosas, las luces que hacían caer a pueblos enteros de rodillas. No eran solo señales divinas, eran versiones tempranas de una conversación más grande, una que no ha terminado, una que empezó cuando el universo se abrió por primera vez y seguirá incluso cuando tú ya estés profundamente dormido. Respiras, la luz se atenúa, los destellos se vuelven suaves, el vacío se llena de calma y tú, por fin, te desvaneces con la certeza tranquila de que todo lo que existe, lo que cae, lo que arde, lo que nace,
comparte un origen, un hogar común, una historia que cruza épocas, culturas y mundos. El cielo nunca estuvo lejos, nunca estuvo arriba, siempre estuvo aquí, en tus huesos, en tu sangre, en las historias que contamos para dormir. La oscuridad se vuelve más blanda, como una manta que alguien acomoda con cuidado sobre tus hombros. Los ecos de meteoros, sacerdotes, herreros y ciudades recién nacidas comienzan a apagarse uno por uno hasta quedar reducidos a un murmullo cálido, casi imperceptible. El ritmo del universo, ese pulso profundo que lleva resonando desde el inicio de todo, se ralentiza y tú te mueves con él, flotando suavemente en ese espacio entre vigilia y sueño. Las luces que antes brillaban intensamente ahora son solo puntos tranquilos, respirando contigo. Cada inhalación trae un poco de serenidad. Cada exhalación disipa los restos del viaje. El cielo parece inclinarse, como si quisiera despedirse sin hacer ruido. Piensas en los antiguos, en aquellos que miraron hacia arriba con temor y fascinación, que creyeron ver mensajes, advertencias, regalos, castigos, y de alguna forma, aunque ya no interpretemos las estrellas como ellos, seguimos buscándoles significado. Sigue siendo un gesto humano, mirar hacia la oscuridad y encontrar luz. La noche se suaviza un poco más. La respiración se hace más lenta. Los pensamientos se vuelven más ligeros, deslizándose como hojas sobre agua. Una última imagen pasa por tu mente. Un pequeño fragmento brillante, caído del cielo, sostenido entre dos manos humanas. Y luego se difumina, como todo lo demás. Puedes dejar que el peso del día se derrita. No necesitas entender el universo ahora, no necesitas resolver nada, solo descansar. Siente el silencio, la calma, el abrazo oscuro y tibio de la noche que te rodea. Aquí no hay señales que interpretar, no hay presagios que temer. Solo un espacio seguro donde el sueño puede encontrarte. Duerme, el cielo seguirá ahí cuando despiertes.